Hola, soy Rodrigo López, es un gusto volver a ver, ahora sí que estar contigo el día de hoy y vamos a platicar, como sabes, en este espacio que la intención tiene dos grandes propósitos. Primero, ¿sí?, es compartirte algunas reflexiones e ideas. Hoy revisaremos un libro fantástico, es un tema que seguramente en algún momento te has preguntado, ¿qué tan feliz soy? ¿Puedo ser feliz? ¿Qué necesito? Y es una historia económica, fíjate qué interesante, económica, acerca de la felicidad. Es decir, y lo vamos a revisar, es un economista italiano, vamos a explorar cuál es la trayectoria que hemos tenido desde que, pues así que los seres humanos nos hemos agrupado en sociedad, para poder buscar este concepto que me parece apasionante, pero también es tan complejo. Es decir, hay tantos libros en ocasiones, digo, vas a una librería, temas de autoayuda, conferencistas, gente que se dedica, o que incluso pareciera, ¿no?, que tiene fórmulas para ser feliz. Es un tema, la verdad, creo yo, mucho más complejo. Sin embargo, ahorita trataremos de dar un poco de luz acerca de esto, y sobre todo que tú reflexiones, ¿no?, en este momento tú cómo te sientes y cómo estás. Entonces, esa es una primera parte y es una idea. Y la segunda, como sabes, este espacio es un espacio que queremos construir junto contigo, que sea de reflexión, de una crítica, de un diálogo y un argumento que sea, pues sobre todo que sea, así yo te diría, muy reflexionado, que sea un proceso de introspección tuyo. Porque no solamente, y es la propuesta y la invitación, no solamente es escucharme, sino también que te escuches a ti misma o a ti mismo y sobre eso tú vayas respondiendo a algunos planteamientos, pero yo te diría que primero es en primera persona y eso me gusta mucho citarlo. Incluso así que una primera propuesta que te tengo el día de hoy es, ¿por qué no de manera consciente justamente hablar más en primera persona? Es decir, no es igual que posiblemente digas, oye, es que aquí todos pensamos esto, o que le digas a alguien, nadie está de acuerdo contigo, a que tú lo digas en primera persona. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo, yo opino esto, por ejemplo, porque eso finalmente te hace más responsable y me parece que eso nos va a ayudar también en este trayecto. Recordemos que en este espacio, Sapere Aude, Atrévete a Saber, básicamente la intención es invitarte precisamente a este ejercicio de introspección y yo te diría que te lleve a ser una mejor versión de ti misma o de ti mismo. Esa es básicamente la intención. Entonces, como les mencionaba, si vamos a hablar acerca de este libro, es un economista italiano, Emanuele Felice, es un economista contemporáneo, tiene prácticamente 46 años, y hace un ejercicio muy interesante porque de hecho el libro parte con este planteamiento que voy a citar textual. Como lo hicimos en la sesión previa, voy a citar algunos temas textuales, yo lo mencionaré, y después yo daré una reflexión para que tú te lleves este proceso justamente de introspección. Fíjate muy bien, como sociedad somos más ricos y más cultos, dice el autor, por lo tanto más libres, más numerosos y más longevos, pero también más felices. Y ese es el planteamiento justamente del que parte el autor. Evidentemente tú puedes responder en voz baja, ¿no? O sea, soy más feliz, tengo tal vez condiciones de, no sé, bienestar, no sé, tal vez un acceso a un sistema de salud, tal vez un trabajo que sea remunerado, posiblemente acceso a un tema de escolaridad, un sistema escolarizado. Es decir, ¿eso hasta qué punto nos puede ayudar? Y es interesante porque, bueno, como lo menciona el autor, el tema de la felicidad surge y no es algo nuevo. Se ha tratado de alcanzar desde la época de la China milenaria, de los egipcios, los griegos, que como saben los griegos fueron los primeros grandes filósofos y fueron los primeros justamente que trataron de dar respuesta a esto. O sea, ¿qué necesitamos para alcanzar una vida que sea mucho más plena, que sea mucho más realizada? Y bueno, podemos desde citar a los conocidos Sócrates, Platón y Aristóteles, pero yo ahorita de manera puntual te invitaría, y lo menciona el autor también, el tema del estoicismo. Los estoicos fue una corriente filosófica, dentro de los principales podemos encontrar exponentes a Séneca, a Epícteto, al mismo Marco Aurelio, que fue un emperador romano, algunos siglos después, que hablaban justamente acerca de la reflexión. Y creo que habría que identificar esto de dos aspectos que son claves. Primero, ¿qué cosas están bajo tu control y qué cosas no están bajo tu control? Y ese es el principio, porque de eso justamente vamos partiendo y vamos encontrando también que podemos dar respuesta justamente a muchos de los desafíos que tenemos ahora. Velo de esta forma, desde épocas así que ancestrales, si me permiten la expresión, cuando se empezaban las primeras organizaciones justamente de seres humanos que empezaron a dejar esta parte de vida sedentaria, ¿sí? O más bien, perdón, lo dije al revés, esta vida nómada, y empezaron a ser sedentarios con el tema de la agricultura y la ganadería. ¿Qué tanto empezaron a conformar estas primeras ciudades? Empezaron a construir pues pequeñas, si quieres, sistemas de organización política donde se iban definiendo los roles. Y es interesante porque un tema que seguramente tú has escuchado y que tal vez
Incluso te has planteado la cuestión de la equidad de género, que es un tema que está en boga el día de hoy. Bueno, ¿sabías que desde hace siglos se habla, tal vez no de manera tan abierta, tan textual acerca de ello, pero ya desde esa época se empezaban a definir ciertos roles, ¿sí? De las mujeres, de los hombres, de los adultos mayores, de lo que en este caso le correspondía a las niñas y a los niños, lo que se conoce con la famosa estratificación social. Entonces, ¿en qué momento también empiezan a surgir esas disparidades? Es decir, esta cuestión en la cual la misma burocracia de la sociedad, que surge como un fenómeno hasta cierto punto natural, por una organización que era necesaria. ¿Por qué? Porque se iban especializando los roles. Es decir, en algún momento seguramente el hombre cazador salía de la casa, la mujer se quedaba pues teniendo los hijos, atendiéndolos, y no es que un rol fuera mejor que el otro. O sea, al final los dos eran complementarios, pero aquí lo que plantea el autor, que es muy interesante, es durante cuánto tiempo nos hizo ese ejercicio justamente de identificar, a ver, qué le corresponde a cada uno, pero sobre todo dignificando ese rol de cada uno, y qué tanto eso generó ciertos aspectos, no diría de falta de felicidad como tal, pero sí tal vez un tema de una disparidad o una falta de equidad. Entonces, habría que reflexionarlo, porque esto, que no es nuevo, ¿sí? Justamente tiene un fenómeno y tiene un aspecto que se liga con un tema económico en cuanto a un factor de producción. ¿Para qué? Para que estas sociedades que empezaban a crecer cada vez de manera gradual y evidentemente mucho más grandes, pudieran tener una organización y un orden, que fue lo que hasta el día de hoy sigue existiendo y se conoce como el Estado. Este Estado que va rigiendo y que va normando, pues dictando ciertas leyes, imponiendo sanciones. Por ahí dice un autor que es Hobbes, ¿no? Que dice que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, ¿hasta qué punto también los seres humanos hemos aceptado, ¿sí? Dentro de este progreso que hemos tenido, porque definitivamente lo ha habido, ahorita les voy a platicar un poco también acerca de la expectativa de vida de hace 150 años a la que tenemos hoy a nivel global, qué tanto aceptamos también estas reglas del juego y qué tanto hasta cierto punto nosotros contribuimos por acción o por omisión, ¿sí? A que así fuera. Dentro de estos temas que yo te diría que son interesantes, hay un aspecto que se me hace básico y se me hace clave, que es la cuestión de la innovación. Hay una pregunta que me gusta mucho hacer y te la dejaré ahorita solamente para que la hagas tú en voz baja. Fíjate muy bien para que la escuches y la respondas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y es interesante. ¿Por qué? Porque en ocasiones, y esto yo lo hago en los grupos en los que tengo oportunidad de estar, hay gente que le cuesta mucho trabajo responder. En verdad, O sea, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo diferente? Y esto es interesante porque hay un aspecto que es básico también y que nos va a acompañar como hilo conductor, que es el tema de la innovación. Y la innovación hay que entenderla. O sea, la innovación no es de grandes iluminados, no solamente es el eureka de Arquímedes. Si recuerdas la anécdota cuando estaba en su bañera hace ya varios cientos de años, porque le habían pedido, el rey en turno le había pedido que le dijera si la corona que le había mandado a hacer con un herrero era de oro puro o no. Es un caso muy interesante, creo que entra a la leyenda definitivamente, tiene ya varios cientos de años, pero justamente la anécdota es que Arquímedes, estando en su bañera, teniendo la corona en las manos y jugando con ella, se da cuenta de que no es de oro puro por el desplazamiento del agua adentro de la tina, ¿no? Entonces creo que ahí después entra la leyenda porque dicen que sale corriendo desnudo y se va por la ciudad de Atenas. Yo no creo que llegara así al castillo del rey, ¿va? Pero es interesante. ¿Por qué? Porque creo que estos eurekas los podemos tener, pero creo que no surgen solamente como un tema de espontaneidad, sino que en verdad la innovación hay que trabajarla y hay que desarrollarla. Por ahí dice un autor, Daniel Goleman, seguramente lo has escuchado, el libro de Inteligencia Emocional. Él habla de las atmósferas creativas, que es un tema que platicaremos después en otro capítulo. Y básicamente una atmósfera creativa es ese espacio que tú de manera consciente, puedes ser como manager, como directivo, como profesor en un salón de clase, puedes ser como mamá o papá también en la casa. Es decir, creo que en los diferentes foros en los cuales tú interactúas, tú puedes estar promoviendo. ¿Y cómo promueves esa atmósfera creativa? Pues básicamente parte, primero, del reconocimiento de la creatividad como un potencial que tenemos todos los seres humanos. Si estás de acuerdo, y siempre pongo este ejemplo, pero bueno, probablemente si eres más o menos de mi época, aunque no voy a decir ahorita mi edad, la vas a calcular, una de mis caricaturas favoritas es el Coyote y el Correcaminos. Y si estás de acuerdo, el Coyote desde hace más de 40, 50 años pide productos marca Acme. Yo creo que Jeff Bezos de Amazon tomó la idea de ahí, sin créditos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo creo que este potencial de creatividad habría que estimularlo,
pero hay que estimularlo de manera consciente, con ciertos ejercicios, y te voy a poner 2, 3 ideas para que te las lleves el día de hoy. Por ejemplo, si tú eres diestro o diestra, ¿por qué no tratas de hacer algo con la mano izquierda? Digo, algo sencillo, tampoco no te comprometas demasiado. No sé, si siempre que vas a un restaurante pides lo mismo, conozco gente que ni siquiera revisa la carta del menú, ¿por qué no te atreves a probar algo diferente? ¿Sí? Y son así ideas que pueden sonar muy simples, ¿sí? De repente ponte un reto, o sea, no sé, si te gusta cocinar tal vez, le digo, bueno, a ver, con 50 pesos, así con 50 tú misma, limítate tú, ¿qué prepararías con esa cantidad de dinero? Y créeme que la creatividad surge de la necesidad. Entonces, yo te diría, o sea, digamos, invítate a ser más creativa o más creativo, porque esa es una de las premisas justamente en las cuales podemos encontrar formas diferentes de hacer las cosas. Ahora, dentro de este tema de la innovación, un aspecto que acompaña definitivamente esta historia, como dice el autor, de la felicidad, tiene mucho que ver con lo que sucede en la Europa, ¿sí?, después de la Edad Media. ¿Por qué? Porque hablamos de que se empieza a cuestionar mucho más algunos aspectos como los mismos dogmas, por ejemplo, de las iglesias, digamos, de las diferentes religiones que hay, el tema del cuestionamiento, el tema de que empieza a surgir el famoso método científico, el mismo empirismo, es decir, cuando la gente empieza a preguntarse el por qué pasan las cosas y no todo lo atribuye solamente a una teología o a los dioses, sino que precisamente empiezan a preguntarse y a cuestionarse, pues, oye, ¿y esto por qué sucede? ¿Podríamos hacer algo de manera distinta? Y yo aquí te tendría la siguiente propuesta, que es la segunda de hoy, que es la cuestión de la curiosidad. Fíjate muy bien, ¿en qué momento, digo, si es que tú crees que la perdiste, en qué momento perdiste la curiosidad? No sé, cuando entraste al kinder, cuando hiciste la primera comunión, si es que la hiciste, cuando llegaste a la pubertad o fuiste ciudadano a los 18 años. Y eso es bien importante porque me parece que la curiosidad es un aspecto básico que todos los seres humanos tendríamos que estarnos preguntando. Digo, ya por ahí en alguna ocasión Albert Einstein, digo, ya estoy hablando del siglo XX, el físico alemán dijo esto, ¿no? Cuando le preguntaron si él tenía algún don o alguna característica especial, él dijo, no, en realidad lo único que yo tengo es que soy extremadamente curioso. Y me parece que va mucho por ahí el planteamiento de que te preguntes tal vez cosas que posiblemente has dado por supuestas, o por supuesto durante años, tal vez porque así te dijeron que se hacían las cosas, porque, no sé, así creciste. Y yo te diría algo, no necesariamente es que esté mal lo que crees, o sea, digamos, no es eso, y quiero ser bien claro. Digo, por ahí en alguna ocasión le preguntaron a Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que era fantástico, ¿no? Maestro, ¿cuál es la diferencia? Escuchen muy bien, ¿cuál es la diferencia entre las ideas y las creencias? Y bueno, Borges, que era genial, dijo esto: las personas tenemos ideas y las creencias nos tienen a nosotros. Entonces me parece que por ahí iría básicamente el planteamiento de la propuesta en cuanto al tema de la curiosidad. O sea, que te preguntes en ocasiones por qué suceden las cosas, tal vez incluso, no sé, si de repente tienes algún malentendido, un conflicto con alguien cercano, oye, ¿por qué me habló de esta manera? ¿O por qué no me saludó cuando pasé junto a él en la oficina, no sé, en el plantel de la escuela? Pregúntate por qué lo hizo. Y aquí lo que habría que hacer, para que no te quedes solamente con el cuestionamiento de la curiosidad de por qué pasan las cosas, habría que preguntárselo a la persona. Oye, Rodrigo, me llamó la atención que pasé junto a ti, no me saludaste. Si hay algo que te molesta. Y eso se le llama diseño conversacional. En otro capítulo platicaremos acerca de ello. Pero aquí la intención es esa. O sea, que podamos construir justamente de manera consciente y sobre todo de manera responsable esos diseños conversacionales. Entonces quédate ahorita solamente con el tema de la curiosidad, pero sí, definitivamente algo que es básico es dentro de la innovación, todos estos desarrollos que hemos tenido. Yo hace unos minutos te decía preguntaba acerca del promedio de edad. Oye, ¿cuánto tiempo vive una persona? ¿Cuál es la expectativa de vida? ¿Cuál es la media de la población global? Y fíjate nada más para que tengas una referencia de qué tanto hemos avanzado, a pesar de que hay mucha desigualdad todavía, pero qué tanto ha avanzado la sociedad como humanidad a nivel global. Fíjate, en 1820, tengo aquí el dato que lo menciona el autor, la esperanza de vida en 1820 era de 29 años, a nivel promedio global, 29. En el año 2015, que respeto la cita del autor, sé que hay datos más recientes, pero es lo que tomo como referencia, es de 71 años, 71.4 para ser exactos. Es decir, ¿qué tanto en 180 años, casi 200 años, ha crecido su expectativa de vida? Por eso acuérdense el planteamiento inicial, ¿no?
tenemos más acceso al sistema de salud, en general somos más libres, aunque hay sistemas que no lo permiten mucho, pero ¿tú eres más feliz? O sea, yo te diría que incluso ni siquiera habría que responderlo en plural. ¿Somos más felices? No. Es yo soy más feliz. Y esa es la intención, que tú puedas hacer ese ejercicio y nuevamente, no como un tema motivacional, o sea, yo jamás te diría que le eches ganas, ¿no? O que uses tu sentido común, sino justamente que vayamos encontrando, y aquí voy a citar nuevamente textual al autor, ciertas variables que nos puedan ser útiles. A ver qué te parece esto, fíjense muy bien. Dice, la felicidad depende de la correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas. Ahora, ¿a qué se refieren las condiciones objetivas? Es justamente lo que ya he mencionado. Que tengas acceso, por ejemplo, a un sistema de salud, que tengas la posibilidad de la alimentación, de la educación, del transporte, de la seguridad. Es decir, muchos aspectos que brinda el mismo Estado o la sociedad en la cual tú interactúas. Entonces, incluso yo diría, el pensar que todos tenemos piso parejo, yo creo que no es cierto. Es decir, las condiciones en las que cada persona nace también por supuesto que influyen. El contexto, el acceso a ciertos medios, a ciertas posibilidades, las relaciones que también finalmente se van construyendo con el paso del tiempo. Pero sí, yo te diría, trabaja mucho sobre eso. O sea, asumiendo en primera persona la responsabilidad, pero también, dos, siendo consciente del contexto y también de qué forma, aceptando ese contexto, tú puedes estar construyendo una realidad diferente. Y por eso es que el autor habla de las expectativas subjetivas. Yo aquí la tercera propuesta que te dejo el día de hoy, y la tercera, es ponlo por escrito. Es decir, que no sea solamente así como un deseo de fin de año. Digo, no sé si alguien de ustedes el 31 de diciembre se coma sus 12 uvas con las 12 campanadas. Digo, mucha gente lo hace, ¿no? Lo hacemos también. Es una bonita tradición, no te diría que no la hicieras, pero mi pregunta sería, ¿sirve? O sea, ¿esos deseos sirven? Generalmente no. Por eso dicen que los gimnasios solamente están llenos en enero. ¿Por qué? Porque esa motivación, ese impulso que es necesario, no es suficiente. Entonces, justamente esta tercera propuesta es que por escrito vayas poniendo cuáles son esas expectativas subjetivas, como lo dice el autor. Es decir, ¿qué te gustaría alcanzar? Digo, me parece que ahorita todavía es un buen momento, este primer tramo del año, para que hagas el ejercicio. A ver, ¿yo qué quiero lograr? ¿Qué me gustaría alcanzar? E incluso la propuesta es esta. Si no tienes claro qué quieres, empieza por lo que no quieres. Y créeme que eso ayuda. Es decir, si no tienes una certeza de, oye, ¿qué quiero para mi equipo de trabajo? ¿Qué quiero en mi salón de clase? ¿Qué quiero con mi familia? Porque en ocasiones sucede que no lo tenemos tan definido. Entonces la intención es esta, ¿sí? Comienza definiendo, diciéndote a ti misma o a ti mismo qué es lo que no quieres, porque sobre eso muy probablemente encuentras respuestas que te van a ayudar. Continúo avanzando. Fíjate muy bien, otra idea también que me gusta y que es totalmente así que contemporánea es la siguiente, y también la voy a leer textual porque quiero que reflexiones esto. Las redes sociales son también una causa indirecta de la felicidad. Se trata de un escaparate en el que todos intentan dejarse ver, un gran espectáculo del mundo en el que los followers y los likes, es decir, los otros, sirven para alimentar y fortalecer el propio ego y la seguridad personal. ¿Qué te parece? Y las redes sociales son fantásticas y son buenas y conectan y difunden y ayudan y vinculan. O sea, las redes sociales son buenas. Creo que como prácticamente todos los inventos del ser humano son favorables, ¿sí? La pólvora, ¿sí? La misma energía nuclear, son favorables. Mucha de la cuestión es el uso que se le ha dado más adelante, la forma como se ha desvirtuado. Sin embargo, son positivas y son favorables, porque todo progreso definitivamente tiene alguna afectación. Y eso hay que aceptarlo y hay que asumirlo. Y sobre todo, me parece, hay que estar construyendo con un enfoque mucho más tanto sustentable con el medio como sostenible para que permanezca en el tiempo. En 1974, Richard Sterling, un economista de Estados Unidos, ¿sí?, publica algo que se conoce como la paradoja de Sterling. Yo lo voy a citar textual para después mencionarlo con una pequeña explicación. Dice, cuando los ingresos se multiplican, la felicidad aumenta al principio, los ingresos económicos, pero llegado a un determinado punto, la felicidad deja de crecer.
e incluso puede llegar a disminuir. Esto es interesante, esto es del año 74, tiene pues ya prácticamente 50 años, ha sido como todas las teorías cuestionada, un poco rebatida, pero es interesante, ¿por qué? Porque justamente esto nos lleva al siguiente planteamiento, ¿no? ¿Qué tanto en sí misma la riqueza personal es un medio o es un fin? Es decir, y esto creo yo que va mucho con las tesis, ¿no? Dentro de la economía, de cuál es el propósito principal de una organización, por ejemplo, mercantil, ¿no? O sea, el propósito principal es generar el rendimiento económico, o esa es la consecuencia de, por ejemplo, dar el servicio al cliente, no sé, la atención incluso al mismo cliente interno, a los colaboradores. O sea, sería interesante reflexionar sobre esto también, porque yo personalmente creo que el dinero es un medio para alcanzar un fin. Entonces, aquí lo que habría que definir es cuál es el fin, es decir, cuál es el propósito que tú estás buscando. Entonces, solamente para que lo reflexiones, porque es parte justamente de estas ideas que propone el autor, y esto si lo ligamos, por ejemplo, con, no sé, tal vez ciertas culturas, por ejemplo, más un poco anteriores, ¿no? a esta época, como la misma de los romanos, los griegos, e incluso tal vez algunas civilizaciones en México, como los mayas, ¿no? Los olmecas, es decir, cómo fueron desapareciendo, o por qué desaparecieron estas grandes, ahora sí que urbes, ¿no? Pero al final, en su momento fueron pues, las potencias de la época. Entonces, ¿qué sucedió en cierto momento? Y aquí entra otro planteamiento que es muy interesante del autor, que es la cuestión de la ética. ¿Por qué? Porque el tema de la felicidad, como él lo menciona, se puede ver con dos vertientes. Por un lado es la parte hedonista del placer, que es válido, es decir, todos aspiramos a una mejor, no sé, calidad de vida, ciertos privilegios o algunas comodidades. Yo creo que eso es válido. Digo, cada quien ahora sí que vaya reflexionando las suyas, ¿no? Las propias. Yo creo que está bien aspirar a eso. Incluso, por ejemplo, el tener cosas materiales, yo creo que es muy sano si lo consigues, como decimos, de buena lid o en buena forma, es decir, que seas honesta o honesto, ¿no? Sin embargo, también el otro aspecto es, junto con la parte del placer, de la parte hedonista, está el tema de la ética. Es decir, ¿qué tanto también podemos encontrar, fíjate muy bien, la felicidad haciendo algo por alguien más? Es decir, la parte de la trascendencia, que menciona el famosísimo Abraham Maslow, ¿no? Psicólogo norteamericano del siglo XX, cuando habla, si recuerdas, de su pirámide, y que el quinto escalón es justamente la trascendencia. Entonces me parece que aquí el desafío es cómo podemos combinar ambos. Es decir, por un lado, sí lo que tú quieres, sí eso a lo que tú aspiras, pero también cómo puedes a la par, yo creo que sería lo ideal, irlo construyendo, un proyecto que no, digamos, que se fundamente no solo en voltear a ver hacia ti misma o hacia ti mismo, sino también hacia los demás. Y esto es interesante, y bueno, lo voy a mencionar de manera textual, porque hay un estudio, y esto lo cita el autor, que se empezó a hacer, fíjense muy bien, en 1938 en Estados Unidos. Y es un estudio que tiene más de 60 años, en el cual han seguido la vida de estas personas, y una de las conclusiones es esta, fíjense muy bien, ¿eh? Hay una pregunta textual, ¿qué es lo que nos permite tener una buena vida? Y la respuesta es esta: las buenas relaciones personales que nos mantienen felices y con mejor salud. Entonces, ¿qué te parece esto? Es decir, está bien pensar en ti misma, está bien pensar en ti mismo y en tus inmediatos cercanos. O sea, al final, digo, queremos estar bien, queremos tener una mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasaría si a la par vas volteando a ver más allá? O sea, más afuera de ti. Y posiblemente ahí está la respuesta, sobre todo en una época, podría ser tal vez como esta, que en ocasiones pareciera que es tan individualista, que a veces es tan egoísta, y en la cual enfocamos tanto el proyecto de vida al ego, ¿sí? Al super yo, o como dice por ahí un autor, al hiperconsumo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va uno de los grandes planteamientos precisamente que nos propone el autor, y esta idea que se me hace maravillosa, fíjense muy bien, ¿cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a romper esta desigualdad? Uno de los principales cuestionamientos que se hace al modelo económico actual, por ejemplo, del capitalismo, el famoso neoliberalismo que de repente es tan criticado, ¿no? Es, fíjense muy bien, el tema de la desigualdad. ¿Qué se puede hacer con eso? Es decir, ¿desde dónde podemos atenderlo? Se puede atender desde la parte cultural, desde la parte de las instituciones, desde la parte de la política o la economía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y tú, en este momento, en donde nos escuches, en el país en el cual estás, piénsalo en voz baja, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de tu país de origen o en el cual resides en este momento? ¿Sí? Ese acceso a las posibilidades, oportunidades, la verdad es que me va a encantar conocer tu opinión, pero es interesante, ¿sí? Porque también, más allá de solamente la queja o la crítica, eventualmente tú podrías hacer algo para contribuir a mejorar esas condiciones. Esa es la intención, porque como dice el autor, la felicidad, más que conquistarla,
hay que cultivarla. Y eso se me hace, créanme que da una sabiduría maravillosa. O sea, la felicidad se cultiva porque se trabaja. No es algo que se va a dar de un día para el otro, no es algo así que surja por generación espontánea. Así no es la felicidad. ¿Sí? La felicidad son pequeñas acciones y me parece que esto va muy de la mano con el liderazgo, ¿sí? Porque el liderazgo no es un tema de héroes o de heroínas o de mártires. Yo creo que no necesariamente. El liderazgo más bien es la congruencia, ¿sí?, de pequeñas acciones de una vida. Eso es el liderazgo. Entonces, sobre eso podemos estar justamente definiendo, a ver, ¿qué es lo que quiero? Defines un propósito, por eso acuérdate que te decía hace unos minutos. La tercera propuesta de hoy es que escribas cuáles son tus metas, que no se queden como deseos de fin de año. Escríbelo, reflexiónalo, ponle por ahí un pequeño objetivo, ponle un número, si quieres ahorrar, si quieres bajar de peso, si quieres hacer un viaje, si quieres comprar algún bien, qué sé yo, si quieres tal vez estudiar algo. O sea, tú reflexiónalo, escríbelo y primero define el qué. Y ya que tengas el qué, que es el propósito y la meta, regrésate al cómo, porque sobre ese cómo vas a estar encontrando diferentes posibilidades, ¿sí? Tanto tú sola o tú solo, pero también con los demás, ¿sí? Y una de las últimas ideas, Henry Thoreau, un filósofo y escritor norteamericano de los años 1800, él decía esto que se me hacía maravilloso, ¿no? Él decía que se había ido al bosque, y de hecho esto es verídico, él se fue un tiempo a vivir al bosque solo, para encontrarse a sí mismo. Y él se dio cuenta, y lo voy a decir tal cual lo menciona el autor en su libro, fíjense muy bien, descubrí más bien, que en condiciones de pobreza material no era menos feliz, sino incluso más feliz, porque aprendí a apreciar mejor las cosas que son verdaderamente importantes. Y de eso se trata. O sea, no se trata en lo absoluto de que renuncies a todo, que vendas todos o dones todos tus bienes materiales, no. Pero sí que hagas ese ejercicio precisamente de aprendizaje, qué es lo verdaderamente importante. Porque ahí muy probablemente vayas a encontrar la felicidad que posiblemente en este momento estés añorando. Muy bien, y vámonos al corolario de esta cuestión, es decir, vámonos a las conclusiones. ¿Qué podemos llevarnos como ideas principales precisamente de este capítulo? Yo te diría de lo que hemos mencionado hasta ahora. El primero, que es un aspecto que se me hace de fundamental importancia, es la definición de tener por escrito cuáles son tus propósitos o tu propósito, porque sobre eso, acuérdate, vas a estar construyendo lo que tú quieres y cómo lo quieres. Es la primera idea. La segunda, necesitamos trabajar en comunidad. Hay una frase que dice, ¿no?, que si quieres ir rápido, vaya solo, si quieres ir pues más lejos, ve acompañado. Entonces, esa es la intención también, que vayamos construyendo este espacio de, yo le podría llamar comunidad, una cuestión de solidaridad, es decir, estar volteando a ver a los otros, lo que te platicaba hace unos minutos de la trascendencia. Me parece que eso es básico también, porque eso justamente te va a ayudar, ¿sí?, a empezar a preocuparte también por los demás. Y es curioso porque alguien podría pensar, oye, no, pero es que eso me va a distraer, pero no, porque te vas a dar cuenta que conforme pienses también más en los demás, vas a estar encontrando otras posibilidades e incluso eventualmente vas a estar descubriendo o encontrando gente que te acompañe en este trayecto. Me parece que es un aspecto básico. La tercera propuesta y la tercera idea del día de hoy es que tú definas y tengas muy claro para ti qué es la felicidad. Y esto es interesante porque desde hace ya varios cientos de años se habla, fíjense muy bien, de que las personas tenemos tres dimensiones: el ser, el hacer y el tener. Y las tres son válidas. La más importante, me parece a mí, es el ser, porque es la persona, eres tú. Hay un filósofo mexicano que decía, Carlos Llano, todo lo mío lo llevo conmigo. Y de eso se trata, es decir, que vayamos definiendo, a ver, cuáles son mis principios, mis valores, lo que quiero, lo que no quiero también, y sobre eso vas construyendo un plan de vida que cada vez sea mucho más comunitario y sea mucho más acompañado. ¿Para qué? Para que cuando llegues a la meta no llegues sola o solo. Velo de esta forma, sino que puedas llegar acompañado. Un gusto el haberte acompañado. Soy Rodrigo López, nos vemos en el siguiente capítulo.